Hola, hola, muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de en qué momento nos estés viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que Dios me los bendiga a todos. Ah, Estoy aquí revisando. mm, ajá, Voy a escribir un comentario. Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión. Aprendamos juntos de la palabra del Señor. Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Espero que muy bien. Y espero que muy bien porque realmente la palabra del Señor nos habla acerca de que necesitamos realmente acerca del Señor en nuestras vidas, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y bueno, hoy estoy de este lado acá con ustedes. Y el tema de hoy tiene que ver con, le puse de título del por qué al para qué. Y es que sucede que a esto le vamos a llamar dos cosas. Creo que cuando estamos sufriendo, pasando por un dolor, a veces no entendemos el propósito para ello. Y también la otra parte es que creo que necesitamos también confiar en el plan de Dios. Recientemente en la congregación hablábamos de cómo Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, 3 veces. Pero de esas 3 veces, la primera tenía que ver con su visión que tenía él de la vida, y la segunda tenía que ver con la obediencia a la palabra del Señor, y la tercera tenía que ver con confiar en Dios. Y entonces vamos a ver cómo es posible confiar en Dios en momentos complicados de la vida. Y en este sentido, déjenme decirles, a veces ves en la Biblia, aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios, y vemos en la Biblia historias de personas que realmente pasan por momentos muy difíciles en su vida y parece que el dolor no tiene fin. Y no nada más en la Biblia, también en la vida diaria conozco de testimonios de personas que la pasan muy difícil. Entonces, ¿por qué difícil? Porque sus lágrimas no cesan, porque en su corazón se preguntan de por qué están pasando por esos valles oscuros, esos valles de sombras. Y hay personas que, por ejemplo, en ciertas épocas de la vida construyen, pero de repente lo que construyeron se viene abajo. O también esos sueños que tenían se les acaban y parece que la esperanza se ve como algo muy lejano, algo irreal, algo sumamente complicado. Y es cuando en sus momentos la fe se va a poner a prueba, nuestra fe se va a poner a prueba de verdad. Y yo veo que mucha gente, cuando le empieza a ir mal, tiende a irse del Señor, tiende a irse de la iglesia, tiende a alejarse del grupo. Y pasa esto porque su alma está enfrentando una decisión fundamental. O se rinden o confían en Dios, en la esperanza, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y esta parte de confiar, aunque no entiendas, es sumamente complicado. Realmente es complicado. Entonces, ¿cómo confiar cuando todo a tu alrededor está contrario a lo que tú te esperabas? ¿Cómo confiar en que existe un plan dado por Dios que es superior a lo que tú estabas pensando, y que dentro de ese plan está esa parte del sufrimiento, del dolor que estás pasando? ¿Cómo confiar en que las lágrimas que estás derramando pues no nada más están cayendo ya, sino que Dios quiere transformar tu dolor en un propósito y tu llanto, tus lágrimas, en una victoria, en un triunfo? Y eso es complicado, yo sé. Pero mira, hay una cita en la Biblia que quiero que leamos, y eso está acá en el profeta Jeremías, el capítulo 18, verso 6. Y mira, la palabra del Señor nos dice allí en Jeremías capítulo 18, verso 6. Ajá. Es la historia del alfarero y el barro.
Seguramente te acordarás, si tú eres cristiano, de esa historia. Es muy conocida, creo que es la historia más conocida de Jeremías. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay gente que ha enfrentado cosas muy complejas en su vida, que ha enfrentado el fuego, por ejemplo, el fuego de la prueba, y no nada más salieron con vida de ese fuego, sino que salieron transformados. Personas que cruzaron desiertos áridos, muy secos, donde su único compañero parecía ser el silencio de Dios, pero descubrieron en ese vacío una presencia más real que cualquier voz audible, la presencia del Altísimo, la presencia del Señor. En la Biblia está el pueblo de Israel, para no ir muy lejos, Agar e Ismael, por ejemplo, el mismo Moisés también, pasando por el desierto. Y entonces vamos a ver que el camino de la fe no es una caminata lineal así como que de victoria en victoria solamente, porque yo sé que hay un verso que dice que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, sino que hay un proceso donde se rompe lo que tú estás construyendo y tienes que reconstruir. Un proceso donde parece que se está acabando todo, pero no, tienes que levantarte. Recuerden lo que decía, o lo que sucedió con Job, por ejemplo. Pasó de un momento sumamente donde perdió todo, literalmente todo, cosas, ganado, terrenos, familia, hijos, por supuesto, ¿no? Familia, decíamos, e inclusive los amigos que no le ayudaban para mucho. Entonces, pero después él fue capaz de decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, se lo dijo al Señor. Y entonces estamos hablando de que Dios está dispuesto a convertir una tragedia en bendición, y que aunque aquello a veces se parece destruir en nuestra vida, Dios quisiera crear algo que tenga un valor eterno, porque Dios es el eterno. Entonces el alfarero no trabaja con barro intacto. Allá en el estado donde yo nací, bueno, no, sí, ahí nací en Oaxaca, hay un lugar, hay pueblos que se dedican al barro negro, por ejemplo, y construyen, ¿no?, cerámica muy bonita con el barro. Y yo me imagino así a Dios con nosotros, que al estarnos moldeando, necesita presionar, necesita moldear con sus manos, con firmeza también, ¿verdad? Y es justo ahí, bajo una presión que parece insoportable a veces, donde el barro va tomando forma, va tomando propósito y va tomando belleza. Estaba yo observando que hay unas ollas que no sirven para echarle agua como nosotros pensaríamos de una olla, sino que más bien están diseñadas, están hechas de tal manera que se ven muy bonitas. Algunas de ellas son como si estuvieran grabadas, pero no están grabadas, sino que están hechas de tal manera que se ven muy hermosas. Pero ese es el propósito de esas ollas. Ahora vamos a ver qué dice Jeremías 18:6, ¿sí? No quiero distraerme tanto, Jeremías, porque está largo el tema el día de hoy. Jeremías 18:6 dice así: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Wow. Entonces Dios quiere hacer cosas con nosotros, con nuestra vida. Y mira, en la Biblia tú te vas a dar cuenta de gente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, José. Te voy a dar varios ejemplos, pero hablemos de José, por ejemplo. La historia de José ilustra poderosamente cómo Dios transforma el sufrimiento de una persona con propósito divino, o en un propósito divino. Cuando fue vendido por sus propios hermanos, imagínate, de hecho lo querían matar, y fue vendido como esclavo para los madianitas, y luego fue arrojado a una tierra extranjera, es decir, Egipto, donde todo le era desconocido. Tuvo que adquirir nuevas costumbres, tuvo que adquirir un nuevo idioma, tuvo que adquirir, bueno, no abandonó, su familia, sus hermanos lo vendieron, entonces tuvo que dejar a su familia, ¿sí? Entonces, en ese camino de dolor, ¿cómo pensar que Dios estaba preparando el terreno para un propósito extraordinario? Es un poquito complicado pensar así. Y luego vemos que fue acusado injustamente porque estuvo en la casa de Potifar, donde sirvió con excelencia, hay que aclararlo, es decir, era muy bueno, y en ese servicio como administrador de esa casa solamente le sirvió para ser difamado y encarcelado por una falsa acusación, o sea, porque podrían haber destruido cualquier esperanza en su corazón. Sin embargo, José
nos muestra que allí en las profundidades de la cárcel egipcia donde estuvo, lejos de su familia y privado de su libertad, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado, como mucha gente piensa cuando le va mal, y que le va mal vez tras vez, ¿verdad? Es de hecho aquí en nuestro país, en México, hay esta parte que cuando a la gente le está yendo mal, muy mal, le dicen bate una limpia, o sea, como diciendo no es posible que te esté yendo tan mal, ¿verdad? Bueno, en el Señor estamos viendo a José que, aunque estaba lejos de su familia, estaba privado de su libertad y había sido acusado injustamente, no pensó que Dios lo había abandonado, o que los sueños de su juventud, porque él soñaba cuando niño, cuando adolescente, soñaba, pues llámalo así, como sueños de mucha grandeza. Y entonces, pues cualquiera pudiera haber dicho, no, pues esto ya se acabó, no es cierto, esos sueños no van a funcionar conmigo. Pero algo extraordinario sucedía en la vida de José, porque él seguía confiando. Y entonces, hace poquito leímos con ustedes Isaías 55, 8 al 9, si quieres lo volvemos a leer, pero fíjate, ¿qué dice Isaías 55, 8 al 9? Dice así: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Esto lo hice en la prédica del domingo pasado, lo leí. Y dice en el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces hay que entender que Dios tiene planes, hay que entender que Dios tiene pensamientos y que son más altos o mucho más especiales que lo que nosotros pudiéramos entender o visualizar, ¿no? Esto me recuerda que los psicólogos de repente utilizan el ejercicio de la visualización para hacer que la gente salga de su crisis o de su depresión. Pero yo creo que yendo al Señor, fíjate, el Señor lo que hace es que utiliza el sufrimiento que tú estás pasando para prepararte, como en el caso de José lo preparó para que él pudiera entender y visualizarse como alguien pues realmente grande. Mira, por ejemplo, esta experiencia de sufrimiento de José, en la vida de José, sus hermanos lo vendieron, fue rechazado por sus hermanos y eso le enseñó a él tener que perdonarlos, o sea, le enseñó acerca del perdón. Luego, los años de servidumbre lo moldearon a él para que fuera y aprendiera de humildad. Y luego, ese injusto encarcelamiento le ayudó a cultivar una paciencia sobrenatural y una dependencia total en Dios o de Dios. Entonces, su carácter fue perfeccionado, por decirlo de alguna manera, refinado, hasta convertirse en un líder capaz de administrar una nación. O sea, no nada más administrarse a sí mismo, no nada más administrar su familia, a sus hermanos, no nada más administrar a gente extraña como el Potifar o como los de la cárcel, con el copero y el panadero, o como a Faraón mismo, sino a una nación completa. Él se hizo después el gobernador de Egipto, y entonces vamos viendo que él tomaba el segundo puesto más poderoso de Egipto, y vamos, José ya no era el joven soñador que llevaba una túnica de muchos colores que su padre le había hecho, sino que ahora era un hombre que había sido forjado en el fuego de las pruebas, en el fuego del sufrimiento, alguien que Dios podía usar para salvar a naciones enteras del hambre. ¿Te das cuenta? Porque le tocó salvar a su familia también. Entonces, dice la Biblia, y tú puedes buscarla en Génesis capítulo 50, verso 20, dice la Biblia que cuando años después sus hermanos vinieron ante él sin reconocerlo, porque obviamente él ya estaba bajo la cultura egipcia y él era el segundo hombre más poderoso de Egipto. Entonces imagínate a él vestido como un faraón, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y llegan sus hermanos con sus túnicas de pastores de ovejas, nada que ver. Y entonces José pronunció palabras que resuenan a través de los siglos como un poderoso testimonio de cómo Dios quiere actuar cuando estamos pasando por las pruebas. Él les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, es decir, para traer bendición a mucho. Con eso a mucho pueblo se refiere a mucho pueblo, es decir, no nada más a Egipto, sino a sus hermanos, a su familia y a otras naciones, porque eso sirvió para que otras naciones fueran bendecidas y no se murieran de hambre. Mira, el 20 dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate entonces ese chavo que sufrió, ese joven que la pasó mal y que fueron años, o sea, no fue así como que un mes, no fue así como que unas semanas, no, fueron años de sufrimiento de José. Dios convierte el dolor con un propósito
y las lágrimas en victoria o en triunfo de José. Y esto creo que es un principio que debemos de retomar nosotros como personas, porque a veces estamos pasando por situaciones de dolor o por situaciones que sacan lágrimas, pero no entendemos cuál va a ser el propósito o qué quiere hacer Dios con nosotros, y no entendemos dónde va a estar el triunfo para nuestras vidas. Mira, hay otra persona en la Biblia que me llama mucho la atención vez tras vez, y ese es Job. Porque él sufrió una devastación. ¿Sabes qué es una devastación? Pues un acabose, es decir, se le perdió todo en cuestión de horas. O sea, dice la Biblia en los primeros capítulos, en el primer capítulo, si no mal me recuerdo, que Job era un hombre justo y temeroso, perfecto, dice, de Dios. Entonces, él, obviamente intervino Satanás, el enemigo perdió todo en cuestión de horas, sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió su salud. Estuvo sentado sobre cenizas, se tenía que rascar las llagas con un pedazo de cerámica rota, es decir, en la Biblia. Job pues experimentó sufrimiento tan profundo que hasta su propia esposa le aconsejó que maldijera a su Dios y muriera, fíjate. Eso está en Job capítulo 2, verso 9. Pero yo quisiera que fueras, por favor, a Job 13:15 para que veas el nivel de convicción, el nivel de confianza y el nivel de fe que tenía Job, que es algo que a veces nos cuesta trabajo de analizar y revisar. Job capítulo 13, verso 15, dice, está hablando Job, y dice así: he aquí, aunque él me matare, y él se refiere a Dios, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Es decir, está confiando en Dios plenamente. Aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, no era una fe ingenua, no. No era una fe superficial, no. Era una confianza que Job había estado forjando, vamos a decirlo así, en el horno más caliente del fuego. Es una decisión consciente de aferrarse a Dios, pasara lo que pasara, aunque todo se hubiese perdido, él iba a confiar en Dios. Entonces, algo muy importante de que tenemos que aprender nosotros, los cristianos, que aun cuando estemos pasando por pruebas, seguir confiando en Dios. Es decir, muchos no logran comprender que el sufrimiento tiene un propósito para transformarnos en las manos de Dios. De ahí viene esa parte de que el alfarero te va moldeando, ¿me explico? Es decir, nos quiere moldear, nos quiere transformar. Y hay algo que debemos de tener claro. Dios no es el que causa el mal. Y eso a mí me gusta enseñarlo así. O sea, no me gusta pensar que todo es porque Dios así lo quiso. Porque si es así, entonces todo lo que está mal, Dios así lo quiso. Y no creo que sea Dios quien quiera que nos vaya mal. Sin embargo, en estos tú puedes decir, bueno, pero me pasan cosas malas, sí. Pero lo que hace Dios es que utiliza todas las circunstancias en nuestra vida, incluyendo aquellas en las que permite que el enemigo haga cosas raras, ¿verdad? Y busca entonces proteger, pero también moldear el carácter de nosotros, sus hijos, a la imagen de Cristo. Esto es algo muy importante que debemos consolidar y que debemos entender. Es decir, Job, al final de su prueba, como te decía yo hace ratito, de oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven, se lo dijo a Dios. Es decir, su sufrimiento lo llevó a un conocimiento de experiencia, o sea, tuvo una experiencia con Dios que nunca había alcanzado de otra manera. A veces nosotros tenemos ahora, a través de los medios, podemos enseñar a través de una conexión o podemos enseñar a través de una reunión presencial, como también lo hacemos en nuestra iglesia, lo podemos hacer a través de una clase, como lo hago aquí en la escuela, pero déjame decirte que no se trata nada más de transmitir un mensaje, sino se trata de entender que lo que estamos viviendo puede ser usado por Dios para experimentar a Dios y entonces aprender de Dios. Entonces, vamos a ver algunas lecciones de aquellas personas que confiaron en medio del dolor, y una de las personas que también he predicado acerca de él es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según si buscas ahí en tu Biblia, en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, vamos a entender que, o bueno, si lo entendemos como él, vamos a entender que él entendió profundamente el propósito redentor que había en medio del sufrimiento.
¿Por qué? Porque él tuvo muchos padecimientos, tuvo naufragios, tuvo prisiones, tuvo golpes, tuvo persecuciones, tuvo problemas de salud. Y afirmó que todas esas tribulaciones le estaban produciendo una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso dice en 2 Corintios 4:17. Entonces Pablo había descubierto, cuando dice esto, nos muestra que había descubierto el secreto de ver más allá del momento presente, de mirar con los ojos de la fe para reconocer que cada aflicción temporal estaba cumpliendo un propósito eterno en su vida. Y así debiésemos nosotros entenderlo, porque si no, ¿cómo entender ese Romanos 8:28 que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados? Pablo entonces no minimizaba el sufrimiento ni fingía que el dolor no existía, sino que elegía interpretarlo a través de la lente de Dios, a través de la eternidad. Otra persona que me llama mucho la atención, y de hecho no sé si lo has leído, pero yo te lo recomiendo mucho, hay un libro que debes leer, se llama Perfil de 3 monarcas. Y obviamente uno de los monarcas que narran en ese libro la historia, pues, es la de David. Y David es un hombre que, de acuerdo a la Biblia, es el hombre conforme al corazón de Dios. Conocía bien el camino de las pruebas o de las dificultades. Y te voy a decir por qué, porque él fue ungido como rey siendo un joven, tendría 17 años más o menos, pero no fue rey inmediatamente, pasó por un tiempo de prueba brutal, el buen David. Y entonces él va de ser de un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Y en la historia de Perfil de 3 monarcas narra con cuidado esa historia, está bien escrita pues, y creo que deberías de leerlo, Perfil de 3 monarcas. Ahí vemos entonces que David pasó por momentos en los que su muerte parecía segura, cuando la esperanza pendía de un hilo muy delgado y todavía no había sido rey. Ya había sido ungido, pero no era rey. Entonces, en esos valles, por eso él dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, le dice a Dios. Ahí es donde él aprendió a adorar de verdad, en esas pruebas, en esas persecuciones, en esos momentos difíciles para él. Entonces, él aprendió a clamar con más intensidad, él aprendió a confiar con mayor profundidad, y vemos entonces que los salmos que brotaron de su corazón en esos momentos de angustia son palabras vivas que atravesan. Pues ahora estamos en el siglo XXI, en plena era de la inteligencia artificial, y David sigue resonando con ese salmo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, verso 1 y verso 4. Es decir, David no negó ese valle de sombra de muerte, no fingió que no existía la oscuridad, sino que afirmó la presencia de Dios en medio de ella en su vida. Perdón. Y esta es la esencia de la fe bíblica, que no debemos de negar entonces la realidad del sufrimiento, sino proclamar una realidad mayor, la presencia constante y el cuidado fiel de Dios por nosotros. Muy importante, ¿te das cuenta? Es decir, necesitamos aprender a confiar, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto se vuelve entonces una decisión de todos los días, una práctica diaria, el poder confiar en el plan de Dios. Es decir, no quiere decir que no vayas a experimentar dolor, no quiere decir que no vayas a pasar por un momento complicado, difícil, o donde tus preguntas parecen no tener respuestas. Lo que significa esto de confiar en el plan de Dios, significa elegir creer, decidir creer, aunque no te lleguen todas las respuestas, aunque el dolor siga latiendo en el pecho. Tú vas a seguir creyendo en Dios, vas a seguir confiando en el Señor. Por eso dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, si nosotros tomamos esa decisión de confiar en Dios, vamos a ver que hay algo que profundamente nos va a transformar, que va a suceder porque estamos confiando en Dios en medio de las dificultades o en medio de la tormenta. Es decir, la confianza no es principalmente una emoción, para nada. La confianza es una decisión deliberada que tú debes renovar cada mañana, cada día, especialmente cuando
Sale el sol y te das cuenta que la realidad del día va a ser muy difícil. Mira, en Hebreos 13:5 dice algo que me parece muy interesante. Señor, no entiendo, pero elijo creer que tú tienes el control. No veo el camino, pero sé que tú eres el camino. No siento tu presencia, pero me aferro a la promesa de que nunca me dejarás ni me abandonarás. Eso lo dices tú. Mira lo que te dice Hebreos capítulo 13, verso 5. ¿Estás ahí? No, todavía no. Bueno, ok, búscalo. Hebreos 13:5 dice así. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú no ves las cosas que se van a suceder, pero tú estás confiando radicalmente, y eso es lo que le agrada a Dios, que tú confíes radicalmente, que aunque no tengas las pruebas visibles, Dios sí está contigo y no te va a dejar. Y esto es algo muy interesante, porque Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Eso sí te lo puedo decir con plena seguridad, que cada lágrima que tú derrames va a ser valiosa a los ojos de Dios, va a ser recogida y va a ser registrada. Mira, Salmo 56:8, vamos a leerlo. Salmo 56, verso 8. Estoy aquí buscando en mi Biblia y miren lo que dice. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios lleva un conteo de tus lágrimas, de tu dolor, de tus circunstancias, de lo que tú has sufrido, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando y entendiendo que el Dios no es indiferente al dolor humano, entendiendo que cuando suspiramos, ¿no? Porque pues no nos está yendo tan bien como esperábamos, cuando hay labios temblorosos de nosotros, sus hijos, entonces surge el corazón paternal de Dios para con nosotros, y su compasión se va a manifestar, no quitando todo lo difícil, sino más bien revelando el camino junto a nosotros, guiándonos en medio de la dificultad, transformando en un terreno fértil para que podamos crecer espiritualmente. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir considerando, el crecimiento espiritual en nuestra vida. Es decir, yo entiendo que la vida cristiana es un proceso, y todo proceso tiene sus asuntos. Todo proceso, por ejemplo, un horticultor o un agricultor, si está, por ejemplo, hablando de la vid, la tiene que podar para que produzca fruto. Si no se podan ciertas plantas, no producen fruto, simplemente crecen y ya, como varas. Pero en este caso, como en el caso de la vid, hay que, o de la parra, creo que así le llaman a la planta, ¿no? Hay que podarla para que entonces sus ramas puedan dar mucho fruto. El Señor Jesús dijo en Juan 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Podar no es agradable, se entiende, o sea, porque tiene que cortar, y todo corte pues duele y a veces parece destructivo. Yo te puedo decir, por ejemplo, es como una cirugía, hablando de los términos físicos en nuestro cuerpo. Yo acabo de tener una cirugía hace 2 meses, y lo que te puedo decir es que pues es todo un proceso, que te van a cortar algo, pero hay un propósito, y ese propósito duele, aunque parece destructivo, ¿no? Yo recuerdo que el cirujano, antes de meterme al quirófano, me dijo, ¿está consciente que yo le voy a cortar y voy a abrir su cuerpo y voy a meterme debajo de sus intestinos y voy a recortar allí, y si en algún momento su organismo no reacciona favorablemente, tenemos que meterle el equipo que usan para que reaccione cuando se está yendo la vida? Y obviamente pues le dices que sí estás consciente, pero obviamente no sabes ni a qué vas, ¿verdad? Entonces, ese corte, duele, parece destructivo, pero trae un propósito, y es así como el podador le hace también. Cada corte, aunque duele, tiene un propósito, y eliminar lo que agota la vida sin dar fruto
Es decir, ¿cuál es el propósito? Eliminar lo que quita la vida sin dar fruto, enfocar la energía en lo que realmente importa y hacer espacio para un nuevo crecimiento. ¿Te das cuenta? Entonces creo que es muy importante que como cristianos nunca podemos dejar de crecer. Siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir desarrollando, ¿no?, carácter. La decisión entonces debe ser una decisión consciente de nosotros, tú en tu mente, en tu corazón, una decisión consciente donde te entregas a Dios, ¿sí? Y te das cuenta que el dolor va a ser transformado en propósito, y aunque te decía yo que es un proceso porque no va a suceder automáticamente. Por ejemplo, y perdón que yo saque a relucir lo de mi cirugía, pero pues es lo que me dolió hace poquito y mucho. Cuando duele, pues duele terrible, y te meten un montón de analgésicos, ¿no? Antibióticos en contra de la infección y analgésicos para aminorar el dolor. No te lo quitan, pero te lo aminoran. Y te ponen ketorolaco, te ponen paracetamol y te lo ponen intravenoso para que sea más fuerte, ¿no? Pero te das cuenta que los médicos o las enfermeras están actuando con un propósito: sacarte del sufrimiento, y que en medio de ese sufrimiento tú estés mejor y estés sano, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una decisión consciente, estamos hablando de salir fortalecidos o buscar salir fortalecidos, de buscar ser refinados, o me refiero llevados a un crecimiento que nos lleve a la excelencia con Dios. Y déjenme decirles algo. Creo que el punto aquí tiene que ver en cómo se responde a la prueba. Sí, es decir, a veces las pruebas no pueden ser tan duras o muy difíciles, pero hay personas que, por muy pequeña que sea la prueba, sufren mucho. A veces hay personas, yo les puedo decir, por ejemplo, yo tengo conocidos, familiares inclusive, que han pasado por muchas cirugías. Y yo les empiezo a platicar más o menos de cómo me sentí, cómo me fui recuperando, y me dicen: tú eres un chillón, yo pasé así por estas y por estas y por estas, ¿no? Una hermana me dijo: ahora sí vas a comprender lo que pasan las mujeres cuando dan a luz y son operadas de cesárea, ¿no? Entonces, yo me reía, pero entiendo pues qué es lo que me están diciendo, que realmente hay a veces cuando pasamos por etapas de dolor, lo que Dios quiere es que nosotros podamos crecer y de alguna manera entrar en ese proceso para convertirnos en una herramienta que Dios pueda usar para construir, para edificar, para bendecir a otros. Mira, en la Biblia, a ver, estoy viendo aquí unos comentarios, déjenme ver si puedo saludar a las personas de los comentarios. Hacia la hermana Elizabeth, que Dios les bendiga, bonita noche igualmente para ustedes. Y efectivamente, hermana, las pruebas nos fortalecen. Bueno, quiero decirles, hay en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, hay una historia que refiere a la mujer con flujo de sangre. No sé si ustedes la conocen, yo espero que sí, ¿verdad? Y ahí yo creo que esta mujer pasó por un momento de vergüenza, pero fue restaurada. Entonces podríamos llamar esa historia de la vergüenza a la restauración. Complicada, ¿sí? Difícil. Esta mujer con flujo de sangre nos ilustra este principio de la vergüenza a la restauración plenamente. Está en los versos 25 al 34 de Marcos 5. No lo voy a leer porque no tengo el tiempo suficiente. Pero fíjate, dice ahí la Biblia que durante 12 años esta mujer sufrió y que gastó todo lo que tenía en médicos. Es decir, le fue mal. ¿Cuánto uno no ha gastado cuando va al médico, verdad? Pero esta mujer era una situación pues difícil y además vergonzosa, porque las mujeres que tenían flujo de sangre no podían convivir con la comunidad en los tiempos de los judíos de la antigüedad. Entonces no pudo ser sanada y estuvo en aislamiento, es decir, ese aislamiento además provocaba cierta vergüenza y un tipo de impureza de acuerdo a los ritos y de la ley judía. Entonces, 12 años de lágrimas, 12 años de oraciones que parecían no tener respuesta, 12 años. Pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca o pasaba cerca de ella, algo la motivó dentro de ella, ¿verdad?
Y no una fe ruidosa que busca llamar la atención, porque no. Fíjate lo que hizo. Más bien fue una fe desesperada, porque se fue abriendo paso entre la multitud. Recuerda que ella no podía aparecerse en las multitudes o en la sociedad. Bueno, se fue abriendo paso entre la multitud y extendió sus dedos temblorosamente para tocar el borde de su manto. Dice la Biblia que ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y dice la Biblia que en ese instante, cuando tocó el manto del Señor, y el Señor Jesús preguntó, ¿y quién me tocó? Y sus discípulos dijeron, ay Señor, a ver, aquí vemos una multitud de gente, te estamos presionando todos, y tú nos estás preguntando que quién te tocó, o sea, ¿cómo? Y el Señor Jesús dijo, sí, porque yo sentí que salió poder de mí. Es decir, lo interesante no nada más que salió poder, sino que fíjate lo que hizo el Señor Jesús. Jesús la llamó hija y le afirmó que su fe la había sanado y la envió en paz. Le dijo, vete en paz. Entonces, imagínate, 12 años de frustración, 12 años de aislamiento, 12 años de terribles lágrimas se convirtieron en un gran testimonio de poder públicamente cuando ella no podía estar en público. Es decir, el dolor, su vergüenza se transformó en un propósito y el sufrimiento pasó a ser una historia de triunfo que se contaría por generaciones. Te la estoy contando ahorita. ¿Y esto qué quiere decir con qué te quiero decir con todo esto? Que así es la obra redentora de nuestro Dios. Él se especializa en tomar pedazos rotos como el alfarero con respecto al barro cuando lo está formando y crear obras maestras o que nuestras tragedias se conviertan en bendición. Y creo que es algo muy, muy importante que debemos de aprender y considerar día tras día en nuestra vida. Mira, un ejemplo pues grandioso pues es el del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él fue crucificado, fue llevado a la cruz. Y ahí podemos ver en este ejemplo, pues grandioso ejemplo, ¿verdad? Que lo que parecía la derrota más grande en la historia, en realidad fue la victoria más grande jamás lograda, porque el enemigo se congratulaba de eso, pero el Señor Jesús tuvo la victoria. Lo que parecía el final, realmente fue el comienzo. Lo que parecía un fracaso, fue un triunfo absoluto. Eso nos lo muestra el Señor Jesús porque 3 días en la tumba estuvo, pero no fueron días perdidos. Ahí fue el tiempo donde se fue gestando la resurrección y Cristo resucitó venciendo a la muerte, ¿verdad? Y toda persona que confía en Él puede levantarse de sus propias tumbas, vamos, de desesperación, de adicción, de fracaso, de vergüenza y de dolor. Mira, 1 Corintios 15:57 dice así, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que tenemos que aprender esa parte, tomar la decisión diaria de que estamos creciendo en el Señor a través de las pruebas, o a través de las dificultades, o a través de las cosas que no entendemos, que nos suceden en nuestra vida. Y también tenemos que aprender a esperar. A veces Dios parece estar en silencio, pero no está en silencio, está actuando. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a ver, hay un proceso de transformación y a la gente no le gusta esperar, máxime en estos tiempos, en nuestra actualidad. Estamos acostumbrados a que todo lo tenemos al momento. Es más, ni siquiera tenemos que esforzarnos por ir a algún lugar por una pizza, por ejemplo, porque te la traen, ¿no? Y si no te la traen en el tiempo que dicen, es gratis. Es decir, todo parece así, como dicen, pues sí, así, entregado en bandeja de plata. Y rápido. Pero cuando hablamos de estar en el Señor, tenemos que entender que la espera también va formando nuestro carácter. Hay un proceso, y en este proceso, a veces, muchas veces diría yo, muchas veces, a menudo pues, implica esperar. Mira, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. A Abraham y a Sara se les prometió un hijo. Y a Abraham se le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y para que pudiera ser padre de multitudes, el hijo que se le fue prometido tuvo que esperar 25 años. Y eso lo ves en Génesis 21:5. No lo voy a leer, vuelvo a insistir porque no tengo el tiempo, pero ahí está. Tú sí léelo, anótalo y léelo. Esperó 25 años por el hijo prometido, ¿te das cuenta? Luego, Moisés pasó 40 años en el desierto
después de haber matado al egipcio y salir huyendo como príncipe de Egipto, ¿verdad? Descarriado, se fue al desierto y ahí estuvo 40 años, antes de ser llamado a ser el libertador de Israel, sacar al pueblo de Dios de ahí de Egipto. Eso está en Hechos capítulo 7, verso 30, 40 años en el desierto. Ana se la pasaba año tras año llorando antes de que naciera Samuel, y eso lo vas a ver en la historia de cómo nació Samuel en 1 de Samuel capítulo 1, versículos del 7 al 20. Anótalo, 1 de Samuel capítulo 1, versos 7 al 20. Allí ves que Ana lloraba, a tal grado que inclusive el mismo Elí, el sumo sacerdote, que la veía que oraba y que lloraba, le decía, pues está embriaga, está borracha, ¿no? O los mismos pueblos de Israel, al no entrar en la tierra prometida, estuvieron vagando 40 años antes de volver a intentar entrar a la tierra prometida, que es algo que he estado compartiendo con la congregación, hablando de Josué, con el ejemplo que empecé a darte, y de cómo tuvieron que cruzar el Jordán, por ejemplo, en un momento complicado. Todo eso nos debe hacer pensar que esperar pone a prueba todo. ¿Por qué? Tu paciencia, tu fe, tu esperanza, tu perseverancia están siendo puestos a prueba cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando las cosas no están funcionando como tú te las esperabas. Ahora, sin embargo, hay que retomar esto, que esperar en la presencia de Dios nunca va a ser tiempo perdido. Esperar en la presencia de Dios nunca va a ser tiempo perdido. ¿Por qué? Porque ahí en ese tiempo de espera es donde se forma el carácter. Te decía yo de David, por ejemplo. David fue ungido como rey a los 17 años, pero fue coronado rey después de haber sido perseguido por el mismísimo Saúl, después de haber enfrentado pues muchas circunstancias complicadas en su vida. Más de 17 años, si no mal recuerdo, pasaron para que él pudiera ser rey de Israel. Él fue rey a los 33, entonces, 33, 34, por ahí. Entonces, imagínate. Ahora, en las pruebas se forma el carácter, en el dolor se forma el carácter. La fe superficial se va a volver una convicción profunda. Es cuando vas a poder sentir la presencia de Dios, es cuando Dios te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través de un cristiano comprometido, una palabra no nada más de ánimo, sino de fe, de crecimiento, ¿verdad? Es donde tu autosuficiencia se va a transformar en dependencia a Dios o de Dios. Es donde tu corazón va a aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es voz divina y lo que no es voz divina. Entonces, oye, pero es que no escucho a Dios, parece que Dios está ausente. No. El silencio de Dios no es su ausencia, déjame te digo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en las temporadas de espera, cuando parece que las oraciones rebotan el techo, ¿verdad? Que no pasan de ahí y que el cielo permanece como en silencio, Dios parece que está callado. Hay que recordar que el silencio de Dios no es su ausencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Él está trabajando de maneras invisibles, tras bambalinas, si quieres decirlo así, que está organizando circunstancias. Fíjate lo que te estoy diciendo, organizando cosas, planeando cosas, preparando corazones, orquestando o diseñando eventos que van a converger o que se van a dar en el momento adecuado, en el momento señalado por Él, para tu mejor bendición. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, te hablaba yo de agricultores. Una persona, vamos a pensar que siembres maíz o que siembres, cualquier cosa que siembres, metes la semilla. No va a ir a la tierra para ver, a esa tierra todos los días para ver si está creciendo. Él sabe que la sembró y que el agua y que la luz del sol y que los mismos minerales de la tierra, el abono que hay allí, van a dar un brotar de esa semilla una planta. Y entonces el agricultor confía en ese proceso, sabe que bajo la tierra, aunque no se ve, algo está pasando y se está transformando. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empiezan a surgir raíces, ¿verdad? Y cuando hay raíces, empieza a haber fuerza para darle forma a una planta que se puede convertir en un árbol, ¿verdad? Y entonces vemos que la vida se está preparando, ¿sí?
para romper la superficie, para brotar. Entonces yo te quiero decir, así cuando parece que nada está sucediendo en el plan de lo visible, en el plano espiritual se está llevando a cabo un trabajo profundo. Mira, vamos a ver, Isaías 64:4. Sí, vamos a la palabra para que no digas que lo estoy inventando. Isaías capítulo 64, verso 4. Y mira, dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. O sea, si tú estás esperando, Dios está actuando. Entonces creo que es muy importante. Ahora, hay un detalle que quiero decir plenamente y claramente. Mucha gente se desanima porque empieza a creer las mentiras del enemigo, de Satanás. Y es que esa es la estrategia de Satanás. La estrategia del enemigo siempre es hacer que las personas interpreten su dolor como prueba de la ausencia de Dios o de su falta de amor. No, yo creo que no, esto no funciona. ¿Para qué? No, aquí no sucede nada. Porque estamos acostumbrados a que nos impacten con eventos, con shows, con cosas que sean muy impactantes, valga la expresión redundante, perdón. Y entonces el enemigo ahí aprovecha para decirte mentiras y te dice cosas como estas: Dios ya se olvidó de ti, tus oraciones no las va a escuchar, no las está escuchando Dios, la fe no sirve de nada, está siendo castigado por algún pecado. Eso le decían a Job, por ejemplo. Pero déjame decirte que es justo en esos momentos cuando debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, no en las arenas movedizas de los sentimientos o de las emociones o de las circunstancias que cambian. No, porque no deben ser las circunstancias las que deben mover nuestro corazón, ¿sí? Es decir, tenemos que estar entendiendo que el amor de Dios no se mide por la ausencia de pruebas, sino por su presencia en medio de las pruebas, por su presencia en medio de las dificultades. Él está ahí presente. Él no promete que sus hijos nunca van a caminar por el fuego. Mira, Isaías 43:2, fíjate lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero fíjate, no dice que no va a haber aguas, que no va a haber ríos, que no va a haber fuego. Y esto me recuerda a precisamente lo que estábamos compartiendo el domingo en la congregación acerca de cuando Josué llevó al pueblo de Israel pasar en el río Jordán. Y vimos que el río Jordán estaba difícil de pasar porque se había desbordado. Y un río que se desborda lleva fuerza. Un río que se desborda no se permite pasar a pie. Hay por ahí algunos videos de que las Toyotas o ciertos camiones pasan, pero también a esos los llegan a tirar a los ríos. No, aquí estamos hablando de que sí va a haber ríos, es decir, sí va a haber problemas, sí va a haber fuego, sí va a haber dificultades, pero que Dios estará con nosotros y que aunque pase agua no nos vamos a morir ahogados, pues vamos a pasar en seco. Es posible. Si el pueblo de Israel lo pasó en el mar en seco, o el mar en dos, que se dividió en dos y pasó en seco, o el río Jordán, que lo pasó en seco estando desbordado, imagínate cómo pudiera suceder con nosotros. No lo sé, pero creo que es claro en ese sentido. Mira, otro caso, hablando del fuego, es el de Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego. Dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más de lo normal. Esto está en Daniel capítulo 3. Y su respuesta a la amenaza del rey nos revela que tenían una fe inquebrantable. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que pues no se iban a... Fíjate lo que dice: nuestro Dios, a quien serviremos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, porque se burlaban de ellos, así como, ay, que nos libre su Dios, ¿no? Y entonces ellos dijeron, Él nos puede librar, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Eso se llama convicción, eso se llama confianza, eso se llama fe en máxima expresión, creyendo lo mejor, esperando que Dios intervenga, confiando en Él, aunque no haga
o que aunque no lo haga como ellos esperaban, ¿me explico? ¿Y qué sucedió? Bueno, ellos fueron echados en el fuego, pero el fuego que debería haberlos destruido solo quemó las cuerdas de los que los ataban. Eso dice la Biblia, fíjate, léelo por ahí con cuidado. El rey que los lanzó vio a un cuarto hombre caminando en las llamas con ellos. Un cuarto, o sea, en el horno nada más aventaron a 3, pero se veían 4. Y entonces su prueba se convirtió en testimonio del poder de Dios. Su dolor se volvió en su plataforma, en su punto de partida para mostrar la gloria de Dios en una nación pagana como lo era Babilonia. Entonces, fíjate cómo es Dios que nos puede usar en momentos complicados, ¿no? Yo creo que hay 2 formas de responder al sufrimiento, o a las pruebas, o a las dificultades, o a los problemas. Y estas 2 formas es una, o con amargura, o con bendición. Sí. Cada persona tiene la opción de cómo responder al sufrimiento, pues. Tú puedes volverte amargado o mejor. Tú puedes cuestionar la bondad de Dios o buscar una intimidad más profunda con Él. Tú puedes enfocarte en la injusticia, dadas las circunstancias, o en la fidelidad de Dios. Y creo que es aquí donde tenemos que tomar decisiones nosotros acerca de quién es Dios para nosotros, porque el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. En este sentido, estamos hablando que la misma prueba que destruye la fe de una persona refina la de otra. La diferencia no está en la presión externa, sino en la actitud interna. Por eso la Biblia, el Señor Jesús dice que de sus ríos, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cómo respondes internamente a las presiones externas o a las circunstancias externas, es como Dios va a valorar y va a hacer que tu dolor sea usado para su propósito, y puedas descubrir que Él verdaderamente te está transformando, que Él verdaderamente tiene un propósito para tu vida y que tus lágrimas van a convertirse en un triunfo. Es decir, por ejemplo, me recuerda esto a Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Si quieres vamos para allá. Fíjate, 2 Corintios es Pablo, y él pasaba por un momento complicado. Hay una parte ahí donde pues habla de un aguijón de la carne. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase y desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, esta respuesta revela una verdad profunda. A veces, la mayor obra de Dios, fíjate lo que te estoy diciendo, la mayor obra de Dios no se logra a pesar de la debilidad y el dolor, sino a través de ellos. Cuando las personas se quedan sin sus propias fuerzas, cuando llegan al límite de sí mismas, descubren la fuerza ilimitada de Dios. Por eso, en 2 Corintios 12:10, Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la Biblia dice en otra parte: diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Dios fluye con más libertad a través de vasos rendidos, de vasos que se quebrantan y se rinden a Dios, al Creador. Entonces, y aquí es donde quiero que tomes en cuenta esto que yo te decía, que debemos de cambiar nuestra perspectiva de las cosas, de un por qué a un para qué. Es decir, el proceso de convertir las lágrimas en triunfo a menudo va a implicar un cambio fundamental de tu forma de ver las cosas, de tu perspectiva, de tu visión. Me recuerda esto otra vez a Josué, porque Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, y le dice: porque tú vas a llevar a esta gente, a este pueblo, a la tierra prometida, a la promesa que yo le di a Moisés. Y entonces, a veces nosotros nos quedamos pensando
¿por qué me está pasando esto? Y en lugar de eso, mejor pregúntate, ¿qué quiere Dios hacer a través de esto en mi vida? ¿Qué quieres hacer, Señor, conmigo? Es mejor eso que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo siendo tan buena gente? Bueno, perdón, a lo mejor no dices así, ¿verdad? Pero, es decir, en lugar de exigir alivio inmediato, porque hay gente que dice, yo quiero, y parece que le están dando órdenes a Dios, ¿no? Pero mira, ¿por qué no mejor nos entregamos al proceso, a ese proceso de prueba, de refinamiento, de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Y que en lugar de que veamos el sufrimiento como un castigo, podamos reconocerlo también como preparación para lo que Dios quiere. Es decir, mira, hay gente que pasó por un desierto en sus vidas. Es decir, podemos entender entonces que el desierto puede convertirse como un lugar de encuentro con Dios, por supuesto. Vemos en la Biblia hombres, mujeres de Dios que han dejado un legado duradero, pues, y todas esas personas que son siervos de Dios, tú puedes rastrear su crecimiento espiritual. Ya te dije de varios casos: David, Moisés, Gedeón, la misma Ana, la misma Ruth, etcétera, etcétera, Pablo, ¿no? El mismo Señor Jesús. Pero mira, fue en el desierto donde aprendieron a escuchar la voz de Dios. Fue en la tormenta donde descubrieron su fidelidad con respecto a Dios. Fue en el valle de sombras de muerte donde encontraron el consuelo de Dios. Fue en el horno de fuego donde experimentaron la presencia de Dios. Entonces, el propósito de Dios al permitir pruebas en nuestra vida no es destruirnos, sino es desarrollar la fe, desarrollar nuestra vida y prepararla para la eternidad. No le interesa aplastar espíritus a Dios, ¿me explico? Sino romper orgullo, eso sí, quebrantarnos, sí. No se alegra en el sufrimiento humano, sino que anhela que nos entreguemos y que nosotros seamos transformados. Eso es lo que anhela Dios. Entonces, creo que debemos de utilizar o creer esta parte bien entendidos de que nuestro testimonio puede ser una vida transformada por Dios y que son oportunidades para glorificar a Dios. Cuando hay dificultades, como creyentes enfrentemos dificultades, entonces podamos verlas como oportunidades para que Dios nos muestre su suficiencia, para que Dios nos muestre su fidelidad, para que Dios nos muestre su poder. Es decir, por ejemplo, cuando llega la sanidad, pues glorificar a Dios. Cuando se da fuerza para aguantar, glorificar a Dios. Cuando te da paz para superar todo lo que no entiendes en medio de la crisis o en medio del caos, pues glorificar a Dios. Cuando tienes alegría en medio del dolor, porque no sé si has visto esa cita bíblica donde dice que te goces en medio de las dificultades. Yo digo, ¿cómo? Pues es glorificar a Dios. Entonces, estamos hablando del testimonio de una vida transformada, y ese es uno de los testimonios más poderosos de la realidad de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 es Pablo, en medio de una prisión, escribiéndole a los filipenses de una manera pues brutal, fíjate. 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, además vas a tener sanidad mental, claridad de pensamiento, vas a poder pensar objetivamente, y en ese sentido estamos construyendo un legado para la eternidad. El camino del dolor al propósito no es algo que se suceda de un día para otro. Sí nos duele, sí pasamos por dificultades, sí, pero es un proceso continuo que va a requerir tiempo, que va a requerir fe, que va a requerir perseverancia, y habrá días en los que el dolor pues parece que vuelve con más fuerza, ¿no? O las dudas se vuelven más difíciles, ¿no? O sea, más fuertes. O la incertidumbre llena tu corazón. Pero cada día que tú eliges confiar, cada momento en que te rindes a la voluntad de Dios, cada acto de adoración en medio de la prueba, tú estás construyendo algo eterno, tú estás creando un testimonio que va a fortalecer a otros, a los que están cerca tuyo, tú estás desarrollando una fe profunda que nada lo va a poder derribar, y estás forjando un carácter que va a reflejar a Cristo
con tu vida, con tus decisiones, con tu carácter, con tu firmeza. Entonces, esa aflicción temporal está produciendo efectivamente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es donde está en 2 Corintios 4:17. Ya lo habíamos leído. Entonces, mira, a través de la historia lo que podemos ver, a través de la historia bíblica, pues, lo que podemos ver que muchas veces el enemigo quiso el mal, pero que Dios tenía un patrón redentor a través de la palabra de Dios, lo podemos ver. Mira, por ejemplo, en la esclavitud de José, que ya te comentaba yo, llevó la salvación de naciones a través de la vida de José. O sea, él fue esclavo, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, pero terminó siendo gobernador y bendición para naciones. No nada más para Egipto, para naciones. Hablábamos de Job, el sufrimiento de Job condujo a su restauración y a una revelación más profunda de Dios. Por eso decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conoció mejor a Dios, ya no religiosamente, sino personalmente. O David, que fue perseguido, y en su persecución Dios lo preparó para que fuera rey, el rey de Israel conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo en su encarcelamiento y sus sufrimientos, ¿no?, que fue perseguido y fue golpeado y todo esto, pero él propagó el evangelio por todo el imperio y hasta la actualidad. Tú quieres leer en el Nuevo Testamento palabra viva, palabra eficaz, palabra que te anime, palabra que te levante, pues el apóstol Pablo en las cartas paulinas. Y el Señor Jesús, pues obviamente su ministerio se convirtió en medio de salvación para la humanidad y pasó por la cruz, sí, y la cruz pretendía terminar con el Señor Jesús, pero no pudo. Él venció a la muerte, ¿te das cuenta? Pero sí sufrió. Entonces este patrón se repite a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la historia bíblica, y Dios toma esos pedazos rotos y crea hermosos mosaicos. Toma los sueños destrozados de muchos y construye algo mejor, y toma las lágrimas y convierte en testimonio de su fidelidad. Por eso podemos leer en Romanos 8:28, aquí en la palabra de Dios, en Romanos 8:28, podemos leer esta parte que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no todas las cosas son buenas en sí mismas, pero todas las cosas obran juntas para bien cuando se rinden en las manos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mirar más allá de las circunstancias, confiar en el plan de Dios cuando todo se está desmoronando, y eso va a requerir de la gracia de Dios, va a requerir de un poder sobrenatural, va a requerir de que mires más allá de lo que los ojos pueden ver, o de que lo que tus ojos pueden ver, hacia lo que la fe sabe que es verdad. Sabes que sabes porque Dios te lo mostró, sabes que sabes porque lo aprendiste en la palabra de Dios. Estamos hablando de anclar tu esperanza no en las circunstancias que cambian, sino en el carácter inmutable de Dios, porque en ese sentido Dios no cambia. Es decir, ¿por qué decimos que Dios no cambia? Porque Él es bueno incluso cuando la vida no lo es. Él es fiel incluso cuando otros no lo son. Él está presente incluso cuando se siente distante, cuando no lo sientes. Él está obrando incluso cuando no lo ves. Y Él está tejiendo todas las cosas juntas para bien para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Eso dice su palabra. Entonces tenemos que aprender lo que Cristo aprendió o como Cristo lo aprendió. Es decir, se trata de convertir esas lágrimas en una victoria. Se trata de glorificar a Dios y llegar a ser más como Cristo. En Hebreos 5:8 nos dice que Jesús mismo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, dice. Imagínate, el Señor Jesús, cuando vivió aquí en la tierra. Entonces fue perfeccionado a través del sufrimiento, no porque fuera imperfecto, sino porque su experiencia humana se completó a través de su disposición de soportar la cruz por el gozo puesto delante de Él. Eso dice Hebreos 12:2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Fijar nuestros ojos en Cristo. Hay una canción que dice, fija tus ojos en Cristo. Bueno, Cristo, que es el autor y consumador de la fe, debemos fijar nuestros ojos, poner nuestra mirada en Él. Por eso Colosenses 3 dice que pongas tu mirada en las cosas de arriba, en el Señor Jesús, porque Él está arriba, a la diestra del Padre.
Tenemos que correr con paciencia la carrera que tiene por delante cada uno de nosotros. Correr con paciencia. Y saber que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos será revelada. Eso dice Romanos 8:18. ¿Quieres leerlo? Vamos a Romanos 8:18. Fíjate lo que dice. Ahí dice así. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si tú sabes eso, pues entonces tus sufrimientos no van a ser comparables con la gloria venidera en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve, que Dios cuida y que Dios transforma nuestra vida. ¿Qué te quiero decir? Dios es real y a veces el dolor es también real. Es difícil la prueba y a veces duele profundamente, pero en medio del dolor auténtico existe un Dios más auténtico y más victorioso, porque Dios ve cada situación de tu vida, Dios cuida profundamente tu corazón, tu espíritu, Dios está presente en cada momento y Dios está obrando con propósito eterno en todo tiempo. Es decir, Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay que confiar y hay que creer que Dios es bueno, hay que entregar nuestro dolor en sus manos, hay que permitir que Él transforme las cenizas en algo bonito y que cambie nuestro lamento por danza, que reemplace nuestro espíritu de desesperación con un manto de alegría o de alabanza, porque esa es su promesa, ¿verdad? Entonces, Él es fiel para cumplirla, dice la palabra en Isaías 61:3, ahí dice, bueno, a ver, vamos a leerlo, porque ya me olvidé, Isaías 61:3, a ver, ahí voy, dice, he venido a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Quiero terminar este tiempo haciendo una oración y espero que tú también me acompañes. Saludo también a la hermana Lisheva, que nos saluda aquí, bueno, dice buenas noches, Dios les bendiga, y buenas noches a todos los que están conectados, a todas las familias que están conectadas, buenas noches, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Si ha sido de bendición para ustedes, por favor compártanla. Ahorita vamos a orar, pero vamos a orar pidiéndole al Señor que Él haga su obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, pues venimos delante de ti, Señor, entendiendo que tú eres Dios, y venimos ante tu trono de gracia, no siendo pretenciosos ni con palabras muy pulidas, sino queremos con un corazón que está quebrantado, cansado y desesperadamente necesitado de tu presencia. Señor, venimos delante de ti poniendo este dolor que a veces traspasa nuestra alma. Y yo lo digo por mis hermanos que están conectados, que tal vez estén pasando por alguna prueba, por alguna circunstancia complicada, tal vez una cuestión de trabajo, tal vez una cuestión emocional, tal vez una cuestión familiar, tal vez una cuestión económica, qué sé yo. Aquello que les quita el sueño, Señor, yo lo pongo delante de ti. Y venimos delante de ti creyendo, Señor, que tú estás actuando, porque tú ves lo que nadie más ve. Tú conoces la profundidad de esta lucha en la que estamos, y por eso venimos delante de ti, Señor, poniendo delante de ti este peso de esta carga, creyendo, Señor, que tú nos liberas de esta batalla, confesando, Señor, que ha habido momentos en los que a veces hasta cuestionamos tu plan, cuestionamos lo que tú tienes para nosotros. Estamos a veces luchando, Señor, pero el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, a pesar de todo, creyendo que tú eres Dios
que tú tienes un propósito y que tú nos harás crecer, nos darás libertad, nos darás bendición y nos harás dar testimonio del poder tuyo a través de nuestra fe, de nuestra perseverancia. Ayúdanos, aumentanos la fe y ayúdanos a vivir con esa esperanza que tu palabra dice, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti la vida de mis hermanos y declaro, Señor, que tu gracia sobrenatural, esa que sobrepasa todo entendimiento y nos da paz, viene sobre nosotros y sobre cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues bueno, te decía, si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otras personas, con tus contactos, que sea de bendición para muchas más personas. Agradezco a Dios por sus vidas, hermanos. Yo no puedo ver mucho los comentarios, solamente veo uno o dos y ya, pero bendigo sus vidas también. Estamos en contacto. Que Dios me los bendiga. Abrazo fuerte para todos. El próximo miércoles nos vemos otra vez por aquí. Bye.